Como les dije, nos acompaña Miguel Jaramillo Luján. Miguel, mil gracias por estar con nosotros en Mercadeo con Vos y por venir a compartir este tema de tanta actualidad, tan vigente y tan necesario, porque realmente mañana tenemos una fecha decisiva para el país y para todos nosotros, todos los ciudadanos. Es de vital importancia saber qué presidente vamos a tener, cómo nos vamos a orientar, cómo va a ser el futuro de este país en mil temas que tenemos, como el proceso de paz, la economía, el desarrollo internacional. ¿Qué va a pasar? Es por eso que estamos contigo hoy y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Maritza, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los televidentes, cibernautas, oyentes de Mercadeo con Vos. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Miguel, entremos en materia. ¿Qué nos espera en temas, miremos en tema de marketing político, con los candidatos para mañana en las elecciones? ¿Cómo ves tú todo este movimiento en materia de mercadeo? Bueno, esta campaña y esta semana han sido particularmente intensas. Vale la pena recordar que llevamos 21 meses, 22 meses de campaña política. Exacto, bastante larga, sí. El octubre de 2016, con el plebiscito, marcó el inicio de la campaña política, entre el sí, esa dicotomía entre el sí y el no, los odios, los amores, las pasiones que despertó en el país ese acuerdo con las FARC, la refrendación civil del acuerdo con las FARC y el inicio de todo el proceso de la implementación, sumado a la forma como alcanzamos a tener más o menos 52 precandidatos a la presidencia de la República, hizo que la campaña a la presidencia fuera prematura, primer elemento. Segundo elemento, ya entrando, digamos, no tanto desde la ciencia política, sino desde el marketing político, hemos tenido una campaña muy sui generis, donde las redes sociales han empezado a jugar un papel determinante, donde las encuestas, más que ser la fotografía del día, han sido influenciadoras, han sido herramientas que ponen el peso sobre la mesa y cada uno tiene su encuesta y su espacio, donde los debates no han tenido impacto alguno. Uno ve México, uno ve Estados Unidos y ve que se desarrollan unos debates distintos, donde hay donde son menos conservadores, donde los candidatos utilizan más recursos. Aquí los candidatos se quedaron sin recursos, hay poca preparación para los debates y los medios y los periodistas solamente sirvieron, digamos, a los dueños de los medios de producción y los medios de comunicación, lastimosamente con algunas excepciones. Creo que las encuestadoras también son grandes derrotadas, al menos las mediáticas. Hasta ahora uno siente que en la calle no hay una correspondencia tan grande con ciertos temas que están leyendo las encuestas. Lo mismo que los instrumentos de recolección de información, las fichas técnicas y los muestreos que ellas tienen, sobre todo las mediáticas, dejan mucho que desear y han generado incluso la aparición de nuevos estudios como el de cifras y conceptos, el de César Caballero, que habla de un tema de prospectiva, que es aún más confuso, pero que como digamos el Consejo Nacional Electoral no lo ha regulado, pues tienen cierta forma patente de corso para revelarlo hasta el viernes de la semana pasada, que fue el momento hasta el cual la Autoridad Electoral Colombiana permitió publicar encuestas. Que ellos hablan es de unos promedios y de unos máximos y mínimos y ha sido una encuesta totalmente distinta a todas las otras. El resultado, pues por lo menos es completamente distinto a los otros y no ha sido como muy claro. No ha sido claro. César Caballero informó que en la web estaba, yo particularmente me tomé la tarea de buscarlo, por ningún lado aparece la metodología, pero digamos que las metodologías de prospectiva fundamentalmente trabajan con una herramienta que se llama todo lo que tiene que ver con la perspectiva de futuro, ¿cierto? Y es como hay factores de cambio que generan una respuesta del electorado. Entonces, en ese corte que nos presenta Caballero hace más o menos 8, 9 días, 10 días, aparecerían unos factores de cambio que hasta ahí estaban determinados. Pero si hablamos de marketing, por ejemplo, el tema de Claudia López diciendo escóndale la cédula a la tía Uribista, el tema de Germán Vargas Lleras diciendo que las preguntas son muy chimbas, las de Yolanda Ruiz en RCN, el tema de la doña Mechas, que hasta ahora no ha aparecido, que parecía algo espontáneo, pero JJ Rendón en un evento internacional donde estuve reveló las pruebas de cómo construyeron ese meme. Entonces aparece una serie de memes tratando de ser ese gran golpe de opinión que mueva las emociones, porque es muy claro, desde lo ético y desde los principios democráticos, yo también soy partidario de que podamos ser más racionales en el voto, pero el marketing político y la forma en la que se mueven las elecciones en el mundo y particularmente en Occidente y particularmente en América Latina, nos lleva a pensar que el voto es una reacción emocional, es una reacción que se estimula desde la experiencia de marca, desde entender el candidato como una marca, como un producto que se expone en una plaza, que tiene un precio, un valor, que tiene una promoción, que hay que hacer unos ejercicios de
comunicación pública, de imagen, de styling, etcétera. Y en esa misma línea, pues definitivamente esas emociones llevan o no llevan al elector, que en este caso es el consumidor político, a tomar una decisión frente al cubículo. Bueno, Miguel, miremos en estrategias de mercadeo cómo se ha manejado el tema. Digamos, Iván Duque, ¿qué tan conveniente esa estrategia que inicialmente empezaron? Porque fue evidente y sigue siendo, y es desligarse muy difícil de Uribe, es casi que imposible, pero es una herramienta que genera odios y amores, porque este país es muy uribista y muy antiuribista. ¿Cómo esa estrategia puede beneficiar en los resultados definitivos de la campaña? La campaña de Iván Duque fue inteligente, digamos, desde la estrategia política, en la medida en que se desligó del Partido Centro Democrático y se desligó incluso de la gente de Uribe. Eso es algo que muchos televidentes, oyentes, ciudadanos no comprenden, pero es claro que Iván Duque, de la mano de dos figuras importantes de su campaña, como lo son Alicia Arango, secretaria privada de Uribe, pero hoy muy cercana a Iván Duque, y Luigi Echeverry, también, digamos, la segunda ala de su campaña, tomaron una profunda distancia, incluso desde la misma consulta, donde se generaron tantas heridas. Hoy incluso hay muchas heridas, porque el candidato Duque no es un candidato tan uribista, ni tan del centro democrático como se pensaría. Esto no de cara a la oficialidad, sino de cara a las dinámicas propias que ha tenido la campaña de Duque de presidente. Inicialmente con una presencia muy activa del presidente Uribe, del expresidente Uribe, pero en esta recta final con una mayor distancia. ¿Por qué? Porque es claro que la gente no le gusta o no recibe bien en la recta final los endoses. La gente quiere ver al tablero, al alumno que va a asumir el cargo. La gente quiere ver frente a su escritorio a ese empleado que quiere elegir. E incluso tenemos la tendencia también en clave de marketing, desde las redes sociales hoy con los live y demás, y en los debates, de poder hasta tener el placer de corchar a los políticos. Entonces esa tendencia la tenemos, parte también del hastío, de la resistencia que nos genera la política y los políticos, pero es una dinámica propia de las rectas finales de los procesos políticos, donde hemos visto un candidato Duque que ha sabido batirse, que no ha tomado el papel de villano, que le sirve tanto a candidatos como Fajardo o como el mismo Petro, sino que ha tomado un papel un poco neutro, ni siquiera con esa radicalidad de ciertas alas uribistas, ni del mismo Álvaro Uribe, y eso le ha generado un rédito, no solamente en la máquina del Centro Democrático, en ese voto uribista fiel, sino también en cierta votación de opinión. Bueno, Miguel, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Miguel, ya hicimos un pequeño análisis de este tema con Iván Duque. Y sigamos en el orden que están las encuestas en general. Mediáticas. Sí, las mediáticas. Petro genera más odios que amores. En Antioquia. En Antioquia y yo diría que en buena parte del país, pero también genera muchos amores. No sé cómo es esa estrategia de él, yo no la he podido como descifrar bien. Petro es un producto servidor que, digamos, en clave de marketing lo que propone es un picante permanente, un contraflujo a la institucionalidad, un contraflujo a las bases hegemónicas del país y representa esas bases de estrato medio-bajo que son, digamos, resistentes a la política, a las estructuras, a la institucionalidad, que están agobiadas por los impuestos, que no tienen miedo a lanzarse por un candidato que pueda, digamos, darles un mayor bienestar y mayor equidad. Ese es el relato. Sin embargo, Petro ha apelado a una serie de estrategias, tanto en redes sociales como en su propio discurso político, donde, digamos, desde ciertos principios liberales recalcitrantes, se ha acercado mucho más a la extrema izquierda y ha sido hasta irrespetuoso con ciertos sistemas, digamos, tradicionales en el país. Colombia tiene, a diferencia de América Latina, unos sistemas donde hay familias propietarias de la tierra y de los medios de producción en industria, comercio, servicios, que son muy hegemónicos en cuanto a la incidencia e influencia sobre los sectores de clase media-baja, a diferencia de Ecuador, Perú, donde esto genera una gran brecha, ¿cierto?, entre ricos y pobres. Por ende, yo creo que el país que está tratando de relatar Petro, desde su discurso genera un voto muy duro, pero también genera demasiados odios porque creo que se le ha ido la mano. Y será fruto de sus odios que
que Petro quizá no pase a la segunda vuelta, más que por el voto duro, porque lo tiene, aunque tiene un techo, tiene un voto duro que se refleja de manera importante, pero puede ser más esos odios que está generando lo que genere que pueda perder votación que sea aprovechada por Fajardo y por Vargas Lleras. Bueno, pero entonces ahí me diste una palabra clave, o una frase, puede ser que Petro no pase a la segunda vuelta. Sí, no, yo Entonces creo que en la medida de hoy, entre Fajardo hoy sábado, y Vargas Lleras. Hoy sábado, Petro, digamos, en la fotografía está en un empate técnico con Vargas Lleras. Yo no veo tan cercano el tema de Fajardo. Yo creo que Fajardo se demoró en dejar dos conceptos que me parece que fueron equivocados. El primero, su alianza con la izquierda y haberse marcado con la izquierda en diciembre cuando era líder de las encuestas. Sabía y se le había advertido que sin una estructura era muy difícil ser presidente de Colombia, pero se olvidó que en 2013 y en 2011 fue él, con los políticos, pero sin la foto de los políticos, quien se convirtió en alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, partiendo de ser un outsider, una persona que representa al ciudadano del común, una persona fresca, pero esta vez se acordó tarde. Y el otro error es partir del concepto de la decencia, un concepto que podemos rasgarnos las vestiduras, pero este país no es un país que pueda interpretarse desde la decencia. Es decir, es un país donde efectivamente todos anhelamos tener una vida en las mejores condiciones, pero el país mismo tiene una serie de características donde eso no representa algo con lo cual yo me conecte con la ciudadanía. Ahora bien, aparece la figura del profesor y aparece él mucho más solo, aparece montado en el jeep de la gobernación de Antioquia, aparece montado en una serie de temas, pues ya lo vemos más solo, ya no tanto con Jorge Robledo y Claudia López, y eso le ha permitido repuntar en las encuestas, pero me parece que es muy tarde. Ya para estos últimos días es difícil que, en un día pues es imposible que vaya a repuntar o que vaya a alcanzar una votación para meterse en una segunda vuelta. Yo creo que nada es improbable cuando se depende tanto del voto de opinión. Lo que pasa es que un candidato como Petro tiene una votación dura, digamos, que mata por él en el sur de Bogotá, en la costa Caribe, en el occidente, poco en Antioquia, que va a ser un escenario de amores y desamores y muy definitivo para la presidencia, pero Fajardo depende mucho más, siendo, digamos, la analogía de Petro de los nichos, depende mucho más del voto de opinión. Y recuerde usted, Maritza, que en las últimas 48 horas se han ganado elecciones por cuenta de errores cometidos o de temas en los cuales se afecte la opinión. Hay factores como la mala organización de la registraduría, que lo vimos el 11 de marzo en cuanto a los tarjetones de las consultas, que tuvieron una alta incidencia en la votación de esas consultas. Entonces, hasta el último minuto, hasta las 3:59 del domingo, podrían pasar cosas que desmoronan el voto de opinión. Por eso esta foto es hoy a las 10, 11 de la mañana de este sábado, donde estamos a menos de 22 horas de que se inicie, pero no podemos olvidar que cualquier cosa puede pasar hasta el último minuto en el que suena el himno nacional. Bueno, entonces tú hablas de un empate, digamos, casi que técnico entre Vargas Lleras y Petro. Pero estas estrategias de Vargas Lleras, ¿qué tanto lo pueden alejar de ese segundo puesto? Porque Vargas Lleras también, es que en general todos generan odios y amores, todos tenemos unos extremos, los candidatos todos tienen el extremo que atraen un electorado y otros que votan es en contra de eso, pero Vargas Lleras tiene un respaldo de maquinaria muy importante, pero las estrategias para atraer ese voto de opinión creo que se alejan cada vez más, porque en lugar de acercarse a la ciudadanía, entonces critica las preguntas de Yolanda Ruiz, diciendo que son chimbas, le da su coscorrón al guardaespaldas, que no lo ha podido superar el común de las personas, todos todavía nos acordamos de eso, le empujón a una persona en una concentración, cantidad de cosas que no le ayudan a conquistar ese voto de opinión y lo hace depender únicamente de la maquinaria que en este momento está tan desprestigiada. Así es. Sin embargo, Vargas Lleras creo que le está jugando a algo fundamental y es saberse como el ejecutor. Nadie le puede cuestionar a él la capacidad de hacer puentes, vías, infraestructura, de llevar el Estado, digamos, piano a piano como va. Y en este caso hay una cantidad de políticos tradicionales que tienen un gran olfato que siguen montados en ese barco. ¿Por qué no se bajan del barco de Vargas Lleras? Porque efectivamente hay una maquinaria muy fuerte. Uno ve la familia Char, ve varias familias tradicionales del poder en la costa Caribe, ve políticos tradicionales de la U y del Partido Conservador, del mismo liberalismo que se le han ido a Humberto de la calle Lombana, todavía con Germán Vargas Lleras, y efectivamente lo que hay allí es una gran masa
de votación de máquina, donde Vargas Lleras quiere presentarse frente a los electores como alguien sobrado, como alguien que ejecuta, como alguien eminentemente masculino desde el trato, digamos, displicente a la mujer. Creería yo que allí puede funcionarle de cara a que el 70% o 75% de los electores en Colombia son hombres y que él se dirige a un sector donde él tiene que mostrar seguridad, donde tiene que mostrar sobradez, y creería yo que esta podría ser la explicación. El coscorrón le hizo daño en Córdoba en enero, sí, pero el empujón a la señora no le hizo tanto daño, y lo de las preguntas chimbas finalmente terminó superado por el tema de las cédulas de Claudia López, en un incidente que, digamos, hace parte de una recta final emocional, donde también hay candidatos que no están dentro de los favoritos, que tienen a toda costa que mostrarse y meterse. Bueno, Miguel, ya regresamos. Vamos a un cortecito, que este tiempo se va con esta conversación tan deliciosa, se nos va volando. Ya regresamos. Miguel, entonces ya entramos en la última parte del programa, estos minutos finales. Continuemos ese análisis. No podemos dejar a Humberto de la Calle, que pues creeríamos que no va a llegar ni al segundo puesto, pero de todas formas tiene una estrategia interesante, que fue utilizar su apellido para acercarse a la gente, pero no le dio resultado. Es un mal candidato. O sea, Humberto de la Calle es el mejor en hoja de vida, es un gran estadista, pero no tiene punch, no tiene fuerza, no tiene fenotipo. En el 94 lo demostró cuando fue precandidato de Ernesto Samper y luego se volvió en su fórmula, digamos, a la presidencia. Humberto de la Calle le falta mucho carisma, fenotípicamente su rostro tiene varias debilidades de microexpresión facial. En la presentación personal, digamos que ha habido un descuido. En ciertos episodios como el de la cerveza o el café han sido profundamente desaprovechados. Aparte de lo leonino, complejo y destructivo que ha sido su propio partido, como ya pasó en Medellín con Eugenio Prieto, o en otras ciudades en 2015, que dejan abandonados sus propios candidatos y se van para opciones, digamos, que en las encuestas aparecen más ganadoras, en un claro efecto vagón. Entonces yo creo que Humberto de la Calle, en la hoja de vida como tal, nombrable, es un excelente funcionario que hará para la historia como quien logró esos acuerdos con las FARC, más allá del resultado que tenga su implementación, pero lastimosamente no es un candidato que como producto servidor político en clave de marketing pueda ser tan fascinante y tener crecimientos tan importantes como sí lo tienen dos buenos candidatos en contienda, como son Sergio Fajardo o el mismo Germán Vargas Lleras o incluso el mismo Petro. También le debió haber hecho mucho daño la consulta liberal. No, dañísimo, claro, y esa ruptura con Juan Fernando Cristo. Llegué yo a recibir audios donde incluso se le tildaba de guerrillero, con el ánimo de ese tema. Recordémoslo, el tema del valor de la famosa consulta, cómo se ventiló a la luz pública y eso generó tanta resistencia. 41.000 millones para 735.000 votos de una consulta. Los votos más caros en la historia de la política colombiana. Además de eso, el tema de toda la resistencia que generan hoy los partidos políticos en Colombia. Los partidos están en una profunda crisis y lastimosamente hoy, y lo hemos visto con firmas y lo vamos a ver hacia el 2019 con la gran cantidad de candidatos a alcaldías y gobernaciones que van a optar por los movimientos significativos de ciudadanos y a recoger los partidos en el camino. Entonces cada vez vemos menos candidatos oficiales de partidos y más candidatos por movimientos, lo cual también fue en detrimento de la Calle. Bueno, Miguel, tú has sido muy estudioso, eres una persona muy estudiosa. Vamos a arriesgarnos a dar unos resultados, no partiendo de la pasión, sino de todo ese estudio que haces y de un análisis que yo lo sé que es profundo y concienzudo de las encuestas y de todas estas estrategias que utilizan. Entonces, para ti, ¿cómo quedarán las votaciones mañana? Bueno, hoy sábado ya cerca de las 11 de la mañana, con la fotografía de este momento de la mañana de hoy, al menos hasta las 10:30 que estuve en contacto con mi gente, yo considero que en Colombia se van a depositar mañana un promedio de 17.400.000 votos en todo el país. Una votación, digamos, que no superará los guarismos tradicionales. En el caso de Antioquia, creo que tendremos más o menos 2.500.000 votos que se van a depositar en total por los candidatos. En el caso de los resultados finales, vamos a empezar desde abajo. Yo creería que la votación en blanco será más o menos de 500.000 votos aproximadamente. Creo que para el candidato Humberto de la Calle habrá entre 1 y 1,5 millones de votos. Creería yo que por el candidato Fajardo habrá entre 2,5 y 3 millones de votos. Creería yo que por, digamos, Gustavo Petro, que será el tercer lugar, habrá 3.600.000 votos.
3.500.000 votos, y habrá una diferencia más o menos de 100 a 200.000 votos con el segundo que pasa a segunda vuelta, que desde mi punto de vista será Germán Vargas Lleras con 3.600.000, y creería yo que el primer lugar está muy claro y habrá una diferencia entre primer y segundo lugar de aproximadamente 1 millón de votos, que es para Iván Duque con 4 millones, entre 4 y 4,5 millones de votos. O sea, vamos para segunda vuelta según tus Definitivamente, resultados. porque hay una diseminación tan alta en la votación que si alguien puede lograr la mayoría en un caso hipotético solamente llegaría a un 44%. Entonces me parece que estadísticamente y desde la probabilística hoy es muy poco probable que haya algún hecho en estas últimas horas, en estas últimas 20 horas que faltan, para que pueda haber un desequilibrio en cuanto a sobre todo el hecho de que alguien pueda obtener 51% de los votos. Bueno, en ese caso de que Petro, que está tan seguro que va a ganar y que si no pasa, si él no es el presidente, esto va a ser el acabose, dicho por él, que hay un fraude y que eso pues va a ser horrible. En este caso, que cae al tercer lugar, ¿qué nos puede esperar entre Vargas Lleras y Petro? Bueno, pues el domingo a las 6 de la tarde, las urnas se cierran a las 4, yo creo que a las 5 de la tarde tendremos más o menos el 40% y habrá unas tendencias, pero solamente hasta el 97-98% se definirá ese segundo lugar. Es la sensación que tenemos. Va a ser voto finish. Va a ser un voto finish. El primero va a estar libre, va a estar listo al 35%, pero ese segundo y ese tercero van a tener dificultades para definir quién va a pasar. Y el que pase de segundo lleva la delantera hacia la segunda vuelta, porque existe una tendencia en general de los latinoamericanos a votar por el rival más débil, el que entra arrastrando, el que entra con más esfuerzo que aquel que entra sobrado o entra de primero en una elección. Le pasó en 2014 a Oscar Iván Zuluaga con Juan Manuel Santos, y ha pasado muchas veces en América Latina que ese segundo lugar siempre entra con cierta sensación y respaldo colectivo por ser el más débil. Entonces, digamos, yo diría que el domingo a las 10 de la noche, cuando se define ese segundo lugar, ya tendremos un borrón y cuenta nueva. Se inicia otra vez la campaña política en Colombia, a pesar de que llevamos 2 años y demasiadas cosas, porque empiezan ya a haber una migración individual por partidos, bloques, matices o segmentos o coaliciones con los dos candidatos que tienen esa opción, muchos de los cuales son burócratas que tienen que estar en un bus ganador. Miremos para esa segunda vuelta un escenario Iván Duque, Petro, así tenga, digamos, como tú dices, un poco más de ventaja el segundo. Igual lo vimos en el 2014 con Oscar Iván, que quedó de primero y Santos de segundo, pero pues era el presidente y tenía cierta ventaja y pudo voltear todo para quedar de presidente. Pero digamos, en un escenario en donde Petro está generando ese colectivo de castrochavismo y que todos no queremos estar como Venezuela, en ese escenario ¿tendría las de ganar Iván Duque o podríamos esperar una sorpresa con Petro? Lo que pasa, Maritza, es que sobre la probabilidad de tener 4 candidatos con 4 propuestas de relato mediático y de relato de marca tan dispersos, es difícil analizar esa segunda vuelta. Es que el domingo en la noche ya va a haber unos perdedores y todos esos cúmulos de perdedores tendrán que hacer apuestas por los 2, comillas, caballos que van en la punta y que quedan en la carrera. Entonces, el escenario es distinto porque cada uno encarna cosas distintas. Mire, brevemente, Petro y Duque son siameses. No hay Petro sin Duque ni Duque sin Petro. Los dos tienen una altísima dependencia porque tienen correlatos de amores y odios. Cuando usted revisa, no las preguntas que ve todo el mundo de por quién va a votar, sino por quién nunca votaría, con quién dejaría cuidando a sus hijos o a quién le dejaría las llaves de su apartamento, se da cuenta que el 75% de los odios mutuos están entre ellos dos. O sea, no hay odios de uno de ellos con otro. Entonces el que se meta dentro de esa dupla tiene las de ganar, tiene una gran ventaja a la cual tendrá que enfrentarse, además de ese concepto del rival más débil, el candidato que pase de primero. Bueno, Miguel, esperemos e invitamos a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores a que voten, a que den su opinión mañana. Es importante, es su vida, no es un país y no podemos decir, no, a mí no me importa quién gane. No, a todos nos tiene que importar quién gane, independiente del que sea, independiente de su gusto, de su tendencia, de lo que quiera, pero vote, opine, ejerza su derecho. Es importante para el país que votemos, que tengamos esa opinión. Les recordamos que estamos aquí todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Idman Radio.
Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Mercadeo con Voz, y pueden vernos también por YouTube. Miguel, mil gracias por aceptar esta invitación nuevamente y por venir acá, por contarnos y por darnos estas proyecciones. Cuéntale a nuestros oyentes, antes de que nos vamos, ¿a dónde te pueden encontrar? Tu página de la empresa y la tuya, para que aprendan más y para que amplíen su conocimiento en todos estos temas. Una invitación, Maritza, a nuestro canal en YouTube, fundamentalmente, Marketing Político y Gobierno, página web marketingpoliticogobierno.com. Allí tenemos más de 150 videos en HD con todos estos conceptos muy claros, técnicos, sin tomar partido por nadie, para que la gente cada vez vea la política de una manera más sencilla. Bueno, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto.